2023, julio 4, martes de la semana 13ª del tiempo ordinario. Ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les contestó: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: «¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Son muy curiosas las actitudes de Jesús, un tanto sarcásticas en algunos momentos. Les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Qué? O sea, ¿a qué viene la pregunta? Pues ¿qué no ves la tempestad? Y sin embargo, la pregunta es oportuna. Piensa un poco. Está la tormenta. Es cierto que eventos como estos son muy ruidosos y amenazadores. Bueno, pero en la barca tienes al dueño del universo, a aquel que creó ese mar en tempestad. ¿Habría una situación de estas que se le escape a Dios? Y sin embargo, hay casos en la vida en los que, con mucha violencia, ese mar no nos ha amenazado, nos ha herido profundamente. Los discípulos estaban en el punto cercano al desastre. Hay gente que está después del desastre, después del naufragio. Y viene la fortísima pregunta: ¿y dónde estabas cuando violaron a mi hija y la mataron? ¿Dónde estabas cuando sufrí aquel accidente que me postró en la cama? Estas son preguntas que nos hacen dudar de que Dios esté a cargo de nuestras vidas, esté a cargo de aquella tempestad. Una de dos: o a Dios esto se le salió de las manos y no puede ayudarnos, o porque puede detener la tempestad, pero no le importa. Peor aún, o porque Dios mismo es el que está provocando la tempestad. Todos estos pensamientos te asaltan en el momento del dolor y de la prueba. Y sin embargo, Jesús calmó aquella tempestad, porque lo que no debemos perder de vista es que probablemente estos apóstoles no naufragaron, pero de que en medio de aquella tempestad estaban sufriendo, eso es un hecho. De hecho, podríamos decir que su reclamo es muy parecido al nuestro cuando nos tocó naufragar, porque el naufragio es parte de la tempestad. Jesús pregunta nuevamente, aún después del naufragio: ¿y por qué tienes miedo? Cristo no evitó la tempestad, la detuvo. Cristo probablemente no detenga tu naufragio, pero es un hecho que lo va a detener en su momento. Y dependiendo de ese tener o no tener miedo, será el resultado de esa tormenta. En otras palabras, tú no eres dueño de lo que pueda pasarte y de las tormentas que Dios tenga planificadas para ti. Sí, así como lo oyes, que Dios tenga planificadas para ti, porque a Dios no se le va una, y aún aquello tan doloroso que te ha sucedido estaba en manos de Dios. Pero así como en manos de Dios está esa tempestad, en manos de Él está la solución. Enojarte con Él por lo que ha pasado es inútil y fuente de más sufrimientos. No es buena idea. Mejor en medio de aquella incertidumbre, nada hacia Él, y te aseguro que te sacará a flote, porque Dios definitivamente es mucho más grande que la tempestad y que el naufragio, y en su bondad habrá determinado sacar cosas buenas, aún de ese profundo dolor.